¿Cuál es la idea o cuál es el tema o cómo podemos nosotros encontrar un problema, sobre todo en rodamientos, entendiendo cómo es que funciona el rodamiento y cómo es que su modo de falla del rodamiento? El modo de falla del rodamiento es generar ciertas señales específicas donde no habría ningún problema si son altas velocidades o arriba de 200 revoluciones, no habría ningún problema, pero cuando son abajo de 200 revoluciones, donde se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad?, detectar esos mensajes. Y esos mensajes específicamente se conocen como pulsos de choque, ¿sí? Los pulsos de choque son golpes, pequeños o mínimos golpes que se generan entre los elementos rodantes y las pistas estacionarias, ¿sí? O la jaula también, que tienen muy baja intensidad, pero mínima intensidad y corta duración, ¿verdad? Y en teoría aparecen siempre, ¿sí? Aun cuando en teoría dicen que no existe un problema, están ahí presentes. O se le conoce como las etapas iniciales de deterioro o etapa cero. Aunque nadie ha mencionado la etapa cero como tal, todos mencionan 4 etapas de deterioro, pero generalmente existen 5, que es la etapa cero. La etapa cero existe, que es cuando en teoría no existe un problema. Es cuando en teoría no vemos ningún detalle con las mediciones convencionales, ¿no? Pero aún así ahí hay pulsos de choque. Conforme las etapas de deterioro van avanzando, los pulsos de choque se van manifestando y hay un momento donde esos impulsos de choque tienden a bajar también. En las últimas etapas, la etapa 3 o la etapa 4, lo que es el mensaje oculto específico de pulsos de choque empieza a perder intensidad, ¿no? Y ya es más visible el fallo con herramientas convencionales como ahorita las vamos a revisar. Bien, dice, los pulsos de choque se propagan de forma elástica a través de metales principalmente, ¿sí? Mientras menos interferencia haya de metales o capas de metal atornilladas, soldadas entre los mecanismos de una máquina, las señales de pulso de choque van a viajar más. Lamentablemente no viajan mucho. Esa es una de las partes importantes que se llama localización, que lo vamos a ver más adelante, que es muy importante en equipos de baja velocidad. La posición del sensor, dónde colocar el sensor. Eso es vital para temas de baja velocidad. Dice, al momento de una colisión se genera una señal de una rápida intensidad, 5.900 metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido. ¿Sí? A esa velocidad viaja el pulso de choque, viaja y desaparece, viaja y se cae. Entonces, la idea es estar cerca, con un sensor cerca, y que ese sensor tenga la capacidad de, con un algoritmo específico, con una integración rápida, pueda encontrar esa señal, procesarla. Ese es el secreto ahora del procesador de la información, que es el sensor y el equipo de cómputo o el sistema de manipulación de la señal, que es el analizador de vibraciones o el software, ¿no? Entonces, la idea es encontrar, dice aquí, el mensaje oculto con dos características específicas. Una es baja intensidad y corta duración, ¿sí? Es con lo que tienen que luchar todos los analistas de vibraciones. Ojo, arriba de 200 revoluciones eso no es tanto problema, ¿sí? Pero abajo de 200 revoluciones, sí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener todavía, hay mucho más detalle. ¿Por qué? Porque dice aquí, súmale la baja velocidad, hay una baja inercia del movimiento, hay una baja vibración global general, también hay baja aceleración. Entonces, eso complica un poco a un sensor normal poder captar la señal, poder procesarla, poder digitalizarla, ¿sí? Entonces, eso lo complica mucho más. Vamos a hablar un poquito de cómo sería la forma normal de un deterioro de un rodamiento. Dice aquí están las 4 etapas que todo el mundo conoce. Incluso los entes certificadores como Vibration Institute, Mobius Institute, que parte del material de aquí es un pequeño paréntesis, es de Mobius Institute, la compañía a la cual por ahí representamos en cuanto a entrenamiento. Ellos dicen que hay 4 etapas y bueno, llegaron a un acuerdo que había 4 etapas. Mobius Institute había dicho que había 9, pero ya se retractó y ahora se quedó con 4, igual que Vibration, igual que Update, igual que varios entes certificadores, ¿sí? Donde difieren un poquito en las características específicas del problema o del síntoma, ¿no? Pero hay una etapa anterior, la etapa 0, que es donde en teoría no hay ningún problema. Podemos decir que no hay ningún problema porque los niveles de vibración o de aceleración pues están relativamente muy bajos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan el mensaje oculto como los pulsos de choque. Los pulsos de choque siempre van a existir, siempre se van a manifestar. Entonces, en las 4 etapas, si se fijan, dice, en la etapa número 1, daño debajo de la superficie. La etapa número 2, un daño mínimo, a lo mejor imperceptible todavía al sentido de la vista. Ya la etapa 3 y 4 es un poquito ya más normal, ¿sí? O claro el síntoma, ¿no? ¿Verdad? Incluso vienen los porcentajes de vida. Si yo detecto un síntoma en etapa 1, me queda el 20% de la vida de un rodamiento. ¿Cuánto es el 20% de la vida de un rodamiento? Un rodamiento ronda entre 60,000 y 80,000 horas. 8,000 horas es un año. 80,000 horas son 10 años de vida en un rodamiento. Es el promedio esperado de vida de un rodamiento. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 10 años? 2 años. ¿Sí? ¿Cuánto es el 10% de 10 años? Un año. Si ustedes se fijan, cuando reparan una máquina, ¿cuál es la garantía que les debe tener de reparación? Un año. Les da un año de reparación, de garantía, ¿sí? ¿Por qué les da un año?
Porque es lo que dura un rodamiento, generalmente, cuando empiezan a manifestarse problemas, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, ya vimos anterior, por temas de manipulación, lubricación, problemas de desalineamiento, desbalances, en fin, mal montajes, en fin. Pero bueno, ahí está el por qué las garantías son de un año. Porque el rodamiento dura un año. ¿Por qué dura un año? ¿Por qué? Porque empieza con deterioros inmediatamente que se instala el equipo y inmediatamente que se detecta en etapa 1, ya tienes el 10% de vida residual. Y se fijan cómo va bajando la vida residual, 5%, 1%, etapa 4, 1%. ¿Cuánto es el 1%? Si el 10% es un año, el 1% es un mes. ¿Por qué? En un síntoma un diagnóstico de rodamientos, el analista que va y te determina que hay un problema en rodamiento, que te dice, cambia lo inmediato. El inmediato es para el próximo mes máximo, ¿no? Esa es la razón por la cual te dicen eso, porque te queda el 1%. Si el analista detectó un daño fuerte, te dice, cámbialo en el próximo mes, que es un mes más, ¿no? Si acaso 2 meses más, ese es el 1% que viene ahí de vida residual de la vida L10. ¿Se fijan cómo cuadra los periodos específicos en base a estas consideraciones? Son consideraciones muy generales, ¿verdad? Algunos rodamientos pueden tardar en dañarse minutos, horas, meses, años, ¿no? Pero en general un rodamiento cuando pasa de estar en buenas condiciones a pasa un deterioro elevado, etapa 4, ¿sí? De manera natural, tiende a tener este comportamiento de 8 a 10 años de vida. Y los porcentajes de vida tienen relación, ¿no? Pero bueno, si se fijan más abajo, dice monitoreo continuo, observaciones, reemplazar, en fin, sustitución inmediata, en fin, vienen varios detallitos específicos de cómo nosotros podemos actuar o qué consideraciones tenemos que tener en base a la severidad. Es un punto que vamos a tocar al final. Bueno, ¿y qué hacemos si detecto un deterioro? ¿O cómo determino la severidad específica? ¿Cómo sé cuándo estamos en etapa 1, 2, 3 o 4? ¿Cómo lo sé? Sí, estamos acostumbrados a detectar las frecuencias de rodamientos en los espectros y decir, está dañado el rodamiento. ¿Pero en qué etapa estamos? Esa es la pregunta, ¿en qué etapa estamos, verdad? Entonces aquí vamos a tratar de un poquito de ver 3 puntos de vista, bueno, 4 puntos de vista, ¿sí? 4 evaluaciones diferentes para saber si podemos determinar la severidad de la etapa de la vida del rodamiento, ¿no? Bien, aquí están las 4 etapas, incluso la quinta etapa, la etapa número 0. En la etapa número 0 no hay ningún tipo de ruido. La etapa número 1 hay ruido espectral. El ruido espectral está arriba de 20 kilohertz. No se puede escuchar con simple oído, ¿no? Necesitas tú una herramienta de ultrasonido. La etapa número 1. Y se fijan ahí, en la etapa número 1, inicio del crack, inicio. Si el etapa número 2 ya se empieza a abrir una red específica del deterioro por debajo de la superficie aún todavía, ¿sí? Sigue habiendo vibración ultrasónica y empieza a excitarse la frecuencia natural de los metales del rodamiento. En la etapa número 2, tú ya podrías tener algo de injerencia con herramientas convencionales de diagnóstico, ¿no? Etapa 3, etapa 4 ya es claro el síntoma, ya hay mucho ruido, ya es visual, ya con un microscopio a simple vista puedes ver un deterioro, pero ya en etapa 3 y 4 ya tenemos el 5 o el 10% de la vida residual, ¿sí o no? 5 o 20% decía, no, 10 o 20%. 20%, que es un año, 2 años en etapa 3. Etapa 4, un mes o 2 meses, del 1 al 5% de la vida residual. Entonces, no esperemos nosotros a que estar en etapa 3 o 4 para determinar un diagnóstico, o no esperemos que un rodamiento nos llegue a esa etapa para que nos dé tiempo de poder actuar. Si el rodamiento nos pasa de etapa 3 a etapa 4, nos queda un mes, o nos quedan 2 meses cuando mucho, para poder reportar sin riesgo, sin consecuencias, el mantenimiento específico, ¿no? Dice, el mensaje oculto, que son los pulsos de choque, tienden a bajar conforme, ¿sí? Va avanzando en las etapas de deterioro, ¿sí? Porque va perdiendo intensidad. ¿Y por qué va perdiendo intensidad el mensaje oculto? Porque el mensaje oculto tiene que ver con los golpes agudos que se generan entre los metales. Entonces, si hay deterioro ya claro, conciso en la superficie, eso es como los baches en la carretera. Esos baches tienden a hacerse como más lisos, entonces el golpe de la bola o de los metales se amortigua más y por eso pierde intensidad los pulsos de choque. Entonces, deja de ser importante el pulso de choque conforme va avanzando la etapa 3 o 4. Ya en la etapa 3 o 4 ya no ocupa ni siquiera un equipo muy especializado de diagnóstico, ni la persona ocupa tener mucha experiencia, ¿verdad? Pero aún así te preguntan cuánto va a durar el rodamiento, o no te preguntan cuánto va a durar el rodamiento. Bueno, entonces, ya viendo cómo avanzan las etapas de deterioro, si podemos nosotros pensar un poquito qué es lo que tenemos que hacer, o qué en riesgo estamos, pero la idea es, no sabemos todavía en qué etapa estamos, no lo sabemos todavía. O sea, necesitas mucha experiencia para tener la sabiduría de poder decir en qué etapa estás aproximada de las 4 etapas, ¿verdad? O hay una herramienta que la vamos a hacer más adelante, un algoritmo específico que nos ayuda a determinar la severidad. Aquí estamos, eso que está aquí, es un espectro, ustedes se ven en el eje de las X, ven la frecuencia,
¿sí? Hasta 40 kilohertz, el eje de la Y es la amplitud específica, y se fijan que hay una flecha de derecha a izquierda. Todos los problemas empiezan de derecha a izquierda. Cualquier excitación inicial se coloca arriba de 20 kilohertz, bajo riesgo, ¿sí? Ya cuando hay mediano riesgo, brinca los 20 kilohertz. A partir de los 20 kilohertz hacia la izquierda, cualquier herramienta convencional de un analizador importante que llegue a 20 kilohertz puede determinar un problema, la existencia de un problema. Vuelvo a decir, no la severidad todavía, pero la existencia de una señal, ¿verdad? Abajo de 20 kilohertz, ¿verdad? Sí, también tiene que ver el sensor y tiene que ver la programación del analista. Pero esa información no la vamos a ver aquí. Ese es otro curso, ¿verdad? Otro curso, bueno, pero bueno. Bueno, entonces, si sigue el problema, tú lo vas moviendo, el avance, el deterioro va avanzando hacia la izquierda de la gráfica. ¿Sí? Ya cuando está en etapa de alto riesgo, baja frecuencia, estamos abajo de 1 kilohertz o 2 kilohertz. Cuando ves una frecuencia en esa zona, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ojo, este rango de frecuencias tiene que ver mucho con la velocidad de rotación de las máquinas. Los equipos de baja velocidad, no esperemos nosotros ver, ¿sí? La etapa amarillo o la amarilla sobre todo y la roja en muy alto rango, ¿sí? Hay excitaciones abajo de 2 kilohertz, aunque estemos en la etapa de mediano riesgo. Entonces, eso hace complicado también la baja velocidad. Las frecuencias se mueven hacia el lado izquierdo y se ubican todo abajo de 2 kilohertz generalmente. Y eso implica que estamos ya en mediano riesgo, aunque no estemos en 20 kilohertz, aunque estemos en 2 kilohertz generalmente, ¿no? Y es importante, ¿qué más es importante? El tipo de sensor que viene ahí y el acople del sensor a la máquina es muy importante. ¿Cómo se acopla el sensor a la máquina? Queremos nosotros que el sensor atornillado es el mejor. ¿Sí? La base magnética o el magneto liso de patitas genera una pérdida de sensibilidad del sensor, de las señales. Los filtros también, sintonización de filtros. ¿Dónde vas a colocar tu filtraje? ¿Sí? Por ejemplo, de modulados, envolventes, Peak View, Spike Energy, en fin, varias herramientas ultrasónicas o de mediana o de alta frecuencia tienen que ser sintonizadas. Si tú no tienes éxito en la sintonización, también vas a perder información. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones hacen o determinan la ayuda para diagnosticar, primero, la existencia de un síntoma y segundo, la severidad, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer a nosotros pensar un poquito más si estamos ante un rodamiento de baja velocidad. Entonces, todo es de izquierda a derecha, o más bien aquí, derecha a izquierda, como lo vean, dependiendo como vean ustedes en la pantalla, ¿no? Aquí viene un poquito de herramientas globales que existen, ¿verdad? Y que nos dicen específicamente dónde las puedo utilizar, dónde funcionarían mejor. Ojo, todas esas herramientas pueden funcionar mejor o peor, dependiendo de la etapa de deterioro que tenga. Si estoy en la etapa número 1, las herramientas de ultrasónica van a funcionar bastante bien. Si estoy en la etapa 4, la herramienta ultrasónica no va a funcionar muy bien. No va a ser muy clara en su información que nos dé. Ojo, ¿sí? Se fijan, entonces es la relación que hay. Si la etapa 2 y 3 de deterioro, las herramientas de alta frecuencia, que son hasta 20 kHz, funcionan medianamente bien. ¿Sí? Entonces, mucha gente logra el éxito en determinar un diagnóstico y una severidad usando, por ejemplo, envolvente de modulación. Sí, pero ya estamos en etapa 2 o etapa 3, ¿verdad? Sí, ojo, el problema viene cuando es baja velocidad. Vuelvo a decir, la baja velocidad hace, ¿sí?, que la etapa 2 y 3 con alta frecuencia te quedes corto si no sintonizas bien los filtros de envolvente de modulación. ¿Sí? El espectro de aceleración se hace menos importante, aunque con baja velocidad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un caso real, de un equipo que gira a 12 revoluciones, donde el espectro de aceleración de 10 kHz no me decía gran cosa en cuanto a intensidad, ¿no? Y en la etapa 4, ya herramientas de baja frecuencia o mediana frecuencia van a actuar, pero ya, ojo, ya cuando estamos en baja frecuencia, pues ya el problema es fuerte, ¿no? El problema es demasiado grave y nos queda poco tiempo. Permítanme. Aquí viene un poquito el tema de los filtros sintonizables. Dice, en baja velocidad, importantísimo los filtros sintonizables, ¿sí? Los filtros sintonizables, todos los equipos, todos los analizadores de vibración cuentan con filtros sintonizables. El chiste es que tú tengas la capacidad de sintonizar. ¿Sí? ¿Y qué parte voy a sintonizar de frecuencia? La zona de excitación de la frecuencia natural o la frecuencia natural de los metales o la frecuencia ¿sí? o una combinación de la frecuencia natural de los metales con la frecuencia natural interna del sensor. ¿Sí? ¿Verdad? Tú tienes que enfocar ciertos filtros en ciertas zonas para poder encontrar señales, ¿sí?, o las señales de origen del problema de los rodamientos, ¿no? Viene ahí, por ejemplo, altas frecuencias o etapas tempranas de daño, ¿sí? Arriba, filtros de entre 5 y 40 kHz. ¿Sí? ¿Tu equipo tiene esa capacidad? ¿Sí? Si quieres ver fallas de deterioro ya desarrolladas con filtros de 500 Hz a 10 kHz. ¿Sí? Y ya filtros, o ya más bien sin filtros, si estás en etapa adelantada, ya no ocupas ningún tipo de filtro. Ya incluso con mediciones de velocidad,
puedes tú ver o visualizar un problema, ¿no? Entonces, aquí radica mucho, de manera muy general, qué debes de hacer y dónde debes de buscar o utilizar una herramienta específica, ¿sí? De alta frecuencia, ultrafrecuencia o baja frecuencia, ¿no? ¿Sí? Tienes que escoger específicamente qué es lo que quieres ver o poder ver, ¿no? No todos los aparatos de medición ven todo, eso depende mucho del aparato de medición, del sensor que utilices, de la programación que tú generes y de la experiencia del analista de vibraciones. ¿Ok? Esos 4 factores son importantes para determinar la severidad de un rodamiento y más de baja velocidad. Siguiente, por favor. Bien, este es un caso real, ¿sí? Un caso de una llenadora de cerveza, ¿verdad? Esas fotografías son de un fallo que ocurrió en un rodamiento tipo cremallera, ¿sí? Ese engrane que se ve ahí es un rodamiento realmente, es un rodamiento, ¿sí? Por debajo de esos engranes tienen esas bolitas que están ahí, alrededor de 200 roles o bolas, ¿verdad? Y lleva unos dientes, porque es una cremallera, lo mueve un piñón, ¿no? Son como alrededor de 3, 4 metros de diámetro. Ese fallo ocurrió en una llenadora de cerveza, ¿verdad? Porque le falló la lubricación al sistema. Al momento de fallar la lubricación, el rodamiento se tronó. Incluso vean las bolas cómo salieron quebradas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ante esa situación, ¿sí? Ante esa situación de un deterioro así, esa es la llenadora número 11. Quiere decir que tienen más, ¿no? Tienen 10 o más. Entonces, ¿cómo estarán las demás? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Sí? Para terminar un problema en una cremallera de esas, en un rodamiento de esos, de 12 revoluciones por minuto, siendo que esa compañía tiene un monitoreo predictivo, tiene instrumentos, tiene analistas que hacen análisis de vibración de esas máquinas y no pudieron detectar ese problema. Hasta ahí llegó el problema. ¿Qué pasó? Pues no, si las herramientas convencionales no pudieron detectar a ciencia cierta un problema, dice aquí. ¿Sí? Falla, rodamiento, rodillo quebrado. Pregunta, ¿las técnicas de convencionales como aceleración de modulados nos indican un deterioro realmente a esa velocidad, a 12 revoluciones? SPM, que es Shock Pulse Método, nos puede ayudar en la identificación del fallo, porque es donde vamos a ir a revisar ahorita ese método, ¿verdad? Sí, entonces, el departamento predictivo no pudo detectar ese síntoma. Entonces, al momento de evaluar, ¿sí? Otras unidades específicas, nos encontramos ciertas señales. Claro, esta es una llenadora, estoy hablando de otra llenadora, también a 12 revoluciones, ¿verdad? Que analizamos también. Ahí está un diagrama específico de la llenadora, tiene un motor, tiene un reductor, tiene el rodamiento, el círculo es el rodamiento tipo cremallera. Y se fijan, tiene un acelerómetro de 500 milivolts para mediciones convencionales de ruta normal. Un sensor de baja frecuencia, o sea, de alta capacidad de sensitividad, 500 milivolts, o sea, 5 veces más sensible que el sensor de propósito general, que son de 100 milivolts, ¿sí? Y aparte se le agregaron 3 unidades de pulsos de choque, que son sensores Duotec, ¿sí? Son sensores especiales que mezclan la aceleración con impulsos de choque, ¿sí? Una herramienta específica, especial, que maneja una marca específica de equipo, ¿no? Se colocaron tres mediciones en toda la circunferencia a los 360 grados. Se obtuvieron valores de vibración, ¿verdad? Que son los que siguen. Ahí están los valores de vibración, ¿sí? Y vean cómo los valores del punto 10, que es del valor de la tabla, el valor del lado derecho en la tabla superior, vienen valores de vibración, 0.04 pulgadas de vibración y 0.05, valores de velocidad, ¿sí? 0.04 y 0.05, ¿sí? Si yo esos valores los llevo a la tabla 18-16, pues no me va a decir nada, me va a decir que el equipo está en verde. Ahora, valores de aceleración, 0.25 Gs, 0.23 y 0.24 Gs de aceleración. Pues son valores de aceleración muy bajitos, muy bajos. ¿Nos dirá esa realmente una severidad específica de un problema del rodamiento que gira 12 revoluciones? Está muy complicado. Ahora, también hicieron mediciones de pulsos de choque, dice ahí. Rondan ustedes, se fijan ustedes los 3 sensores, ¿sí? Hay tres filtros específicos de pulsos de choque, rondaron aproximadamente 29 decibeles de pulsos de choque. Las alarmas rondan entre 20 y 35. 20 de aviso, de alarma, y 35 de un problema de alerta, ¿sí? De fallo, ¿no? Los niveles rondan arriba de 20, todos rondan arriba de 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que esa cremallera que se analizó tenía problemas intermedios, sin necesidad, con severidad intermedia, sin necesidad, ¿verdad? De que la persona tuviera experiencia para determinar la severidad. Si yo le pregunto a alguien, oye, a un analista de mediana experiencia o de baja experiencia, ¿qué te parecen los 0.04 pulgadas por segundo en RMS? ¿Qué te parecen los 0.25 Gs de aceleración? Pues va a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado que puede determinar una severidad. O sea, las mediciones convencionales no me dicen a mí en velocidad o en aceleración, ¿sí? Una manera clara y concisa de la severidad del problema. En cambio, la tecnología de pulsos de choque, esa sí me da información. Pero bueno, pero no todos son pulsos de choque. Vamos a ver una metodología
de unas tablas que encontramos por ahí, que nos hicieron favor de compartir unos colegas, donde habla de la combinación de velocidades con ciertos criterios de vibración convencional. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, ese era el panorama de la máquina monitoreada. Entonces, estábamos ante un problema de decidir, ok, los valores convencionales me dicen que todo está bien, pero los valores de pulso de choque ultrasónicos me dicen que algo está mal, ¿no? Que algo puede estar mal. Incluso tiene una mediana severidad. Estamos arriba del amarillo. Estamos en 29 decibeles aproximadamente, ¿no? Eso que está ahí son espectros de aceleración, ¿sí? Y todos bajan, no rondan el promedio de 0.24 Gs de aceleración. Pregunto a ustedes, ¿habrá un problema ahí? A 12 revoluciones, 0.24 Gs de aceleración. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver 0.5, 1 Gs, 1 Gs y medio, 2, 3, 4 Gs incluso, en equipos que giran 1800, 3600 revoluciones, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a ver 0.24 Gs y que nos alarmemos con 12 revoluciones, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿tendrá algún problema ese rodamiento? Era difícil contestar, ¿verdad? Era difícil con valores de 0.24 Gs en promedio, ¿no? Y aquí está la tendencia de vibración de aceleración, ¿verdad? De aceleración, 0.24 Gs. Supuestamente las alarmas las tenemos en 0.4, 0.7 y 1.2 Gs de aceleración. ¿Qué quiere decir? Que las alertas convencionales de aceleración, pues, estaban muy arriba. Todo indicaba que estaba, en teoría, todo aceptable, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que podamos nosotros determinar una severidad con tan baja velocidad, poca inercia, poca aceleración? Si realmente hay un daño o no, si las alarmas convencionales no se me están alterando. Lo íbamos a pasar por bueno el rodamiento, ¿verdad? Pero tomamos otras mediciones adicionales. Bueno, pero bueno, antes de pasar las otras herramientas convencionales, vamos a analizar esta información convencional, ¿no? Con dos tablas de severidad. La siguiente tabla de severidad, ¿sí? Es una tabla de severidad de aceleración para rodamientos. ¿Sí? En el eje X, el eje de abajo, indica un valor global, aceleración en RMS hasta 10 kHz. En el eje Y indica el valor de cualquier pico en aceleración. ¿Sí? Entonces es una combinación de un pico en aceleración generado por un rodamiento en combinación con el valor global de aceleración. Tú puedes colocarte sin qué situación de severidad está tu fallo en rodamiento. Y para el caso de esta cremallera, haciendo la combinación de estos dos valores de 0.02 Gs en RMS de un pico más 0.24 Gs en RMS valor global, me indicaba donde está la estrella, que estaba todo bien, que estábamos en verde. Entonces, quiere decir que esa tabla para las herramientas convencionales de medición, pues no estaba sirviendo tampoco. ¿Sí? Servirá a lo mejor para velocidades de 500 revoluciones, 1000 revoluciones, 2000, no sé, pero para 12 revoluciones no funcionó. Y ahí viene a la derecha las características específicas de cómo utilizar esa tabla, ¿no? Basándonos en esas características, las señales que yo obtuve. Sí, adelante. Una pregunta, adelante. No, discúlpame, tenía el micrófono prendido. Sí, ok, bien. Bueno, entonces, esa tabla funcionará en equipos de mediana y alta velocidad. En equipos de baja velocidad, pues no, ¿verdad? No va a funcionar tan bien, ¿no? Ahí está. Esa es otra tabla. Esa tabla habla de que los niveles de aceleración rondan debajo de 3 a 6 Gs, valor pico, se considera como bueno. ¿Sí? Si meto mis datos de valor global, pero esta tabla solamente se va al puro valor global del espectro de 10 kHz o de 5 kHz. Ese espectro me decía a mí que yo tenía 0.24 Gs. Sí, ahí me dice que el valor de 3 Gs, de 3 para abajo, todo está correcto. Pues quedo muy abajo, tengo 0.24 y el límite es 3 para empezarme a preocupar. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ningún problema. Ningún problema. ¿Sí? Entonces, esa tabla tampoco me sirve. ¿Sí? Son tablas específicas que hablan de la aceleración como tal. Entonces, se me están quedando cortas en cuanto a la severidad. Entonces, si yo hubiera evaluado ese rodamiento, cremallera, con esas dos tablas, yo diría, todo está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, realmente tengo un gran problema para el analista si no tiene experiencia, ¿verdad? En poder visualizar o tener recursos para poder buscar de otra manera la severidad del rodamiento. Porque, ojo, cualquier aparato de medición puede detectar las frecuencias, pero no cualquier aparato de medición puede determinarte la severidad. Sí, la severidad, ¿no? Y menos con herramientas convencionales de aceleración. A partir de aquí, esta es una tabla, un conjunto de 3 tablas que ahí sí nos hallan un poquito más en cuanto a utilizar las herramientas convencionales de diagnóstico. ¿Sí? Es una conjunción de 3 tablas que una de ellas habla del valor de aceleración de un espectro, una zona espectral de rango alto. Otra tabla habla del valor de cada pico específico generado por un rodamiento. Habla del valor de aceleración en la forma de tiempo pico-pico. ¿Sí? Los impactos, de cuánto llegan. Y bueno, esta combinación de 3 características, esa sí nos pudiera ayudar, porque incluso si ustedes se fijan, del lado izquierdo viene una tabla que habla de la velocidad de rotación. ¿Sí? La velocidad de rotación dice aquí 50, 100 revoluciones, 300, hasta 7200 revoluciones.
Esa es la velocidad del eje donde está montado un rodamiento. Aquí en este caso, para este caso de esta máquina, la máquina gira 12 revoluciones. Quiere decir que el primer renglón son los niveles de vibración permisibles, ¿verdad? Sí. Si la primera tabla habla de una banda de alta frecuencia, la primera tabla en la segunda columna habla de un valor de banda de HFD, es una herramienta que utiliza, por ejemplo, la marca Emerson, ¿sí? La tercera columna habla de Spike Energy, ¿sí? Y la cuarta columna habla de pulsos de choque o SPM. Para nuestro caso, nosotros, como utilizamos una herramienta convencional de aceleración, utilizamos la tabla del lado izquierdo, que es una banda de alta frecuencia. Si el valor de 0.24 Hz lo vamos a evaluar en esa tabla, ¿no? La siguiente tabla, tabla número 2, habla de cuánto debe valer un pico específico comparado ahí en valores de milímetro por segundo. En la tercera tabla habla de cuántos impactos debe haber en la forma de tiempo, pico, ¿verdad? Entonces, esas tres características me van a decir a mí un rango de severidad. Si ustedes se fijan, cada tabla dice stage 1, 2, 3 y 4. Bueno, esos son los rangos de severidad. Entonces, yo tengo que hacer una combinación de esos rangos de severidad más un factor muy importante, que es el factor dinámico de la vibración de la máquina más bien, que es el factor de vibración por desalineación o por desbalance, que son los dos factores importantes que generan que una máquina puede fallar. Entonces, aquí se está tomando en cuenta los niveles de aceleración en una señal convencional, los niveles de pico en una señal de forma de tiempo, ¿sí? Y los valores de cada uno de los picos específicos en un pico de frecuencia. Adicionalmente, se está añadiendo el valor de la vibración del desbalance y la desalineación. Esa combinación de factores me dan a mí, dice aquí, una relación de severidad, que es el riesgo versus la acción. ¿Sí? Esa severidad se conoce como nivel RI. Ese nivel RI me va a decir a mí en qué etapa de severidad estoy y qué debo de hacer. Por ejemplo, la severidad RI, la severidad 1, ¿sí? Hasta la severidad 4 especifica en qué estatus estoy de riesgo y qué debo de hacer. ¿Se fijan? ¿Qué debo de hacer? Entonces, vamos a ver aquí en este ejemplo del equipo de 12 revoluciones, si esa tabla, ese conjunto de tablas me dicen a mí una respuesta mejor que las dos tablas anteriores, ¿no? ¿Seguimos? Aquí hicimos un cálculo. Más adelante, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Ahí está. Ahí está. Dice, de la tabla, con los datos que yo obtuve de la señal, obtuve valores pico de 0.009 pulgadas por segundo RMS, ¿sí? O 0.23 milímetros por segundo en RMS. Obtuve del espectro un valor global de 0.24 Hz. Y obtuve de la forma de tiempo de pico, obtuve 0.8 Hz pico. Esos son los valores que voy a meter a las tablas, ¿sí? A las tres tablas. Y de esos valores, la tabla número uno me dice a mí que estoy en etapa 2 de severidad. La tabla número 3 me dice que estoy en la etapa 3 de severidad. La tabla número 2 me dice que estoy en la etapa número 2 de severidad. ¿Sí? Cuando hago esa evaluación de esos tres factores, ¿sí? Yo tengo que tomar el valor de severidad más alto, ¿sí? Que es la etapa número 3, que me lo dice a mí quién. Me dice a mí la tabla número 3, que son los impactos pico en la forma de tiempo. Si se fijan abajo, esa forma de onda que está ahí, ¿sí? Ahí está el espectro de la forma de onda, ¿sí? Para la forma de onda, los impactos llegan a 0.8 Hz pico. ¿Verdad? Entonces, la forma de tiempo me dio a mí la severidad más alta de los tres factores que yo medí, con herramientas convencionales, ¿no? Etapa número 3, ¿ok? Aquí están otros aspectos y formas de tiempo, ¿verdad? Que se adquirieron también en ese equipo, ¿no? Pero al final de cuentas, los valores anteriores fueron los que determinaron la severidad, ¿no? Entonces, decimos nosotros que el valor para sacar el valor ARI, se divide en dos valores, el valor DFI y B, ¿sí? El valor B es el valor, ¿verdad? Es el valor de la tabla 3, que fue la menor severidad, que es la severidad número 3, ¿no? Entonces, el B cuadrado que viene ahí, ¿sí? Se le va a poner un 3 al cuadrado. Entonces, ahí tengo yo ahorita la mitad de la fórmula para sacar el nivel de severidad. Si me falta solamente el valor de FI, ¿sí? Dice aquí, el RI es el grado de severidad que voy a determinar. El valor B es el valor mayor determinado por las etapas que acabamos de hablar, que es la etapa número 3 de las tres tablas. El valor de FI es la relación que hay de vibración, el pico 1X y 2X, respecto al valor global, a la alerta de un valor global por 18-16. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hasta ahorita tenemos solamente el valor de B, que es la etapa número 3, etapa 3. Nos falta el valor de DFI. Ese valor lo vamos a sacar nosotros en base al valor de la vibración del pico al 1X o al 2X, en base al valor global de una tabla de 18-16, valor convencional. ¿Sí? Dice valor de FI, relación de porcentaje de frecuencias a 1 y 2X respecto al valor global de la aceleración de vibración. Esa máquina estaba clasificada como máquina clase 2. ¿Sí? El valor de satisfactorio, que es la límite verde, ¿sí? Habla de 0.16 pulgadas, valor pico. ¿Sí? Yo tenía picos a 1X y a 2X de 0.006 pulgadas sobre segundo RMS, que representan solamente el 2% del valor de la alerta de ese valor, de 0.16, valor pico.
solamente el 2%. Entonces, para yo determinar el valor de FI, que es la relación, vuelvo a decir, el valor de FI es la relación de carácter dinámico de las fuerzas internas de la máquina, que es el desbalance de la desalineación, afectando los rodamientos. Si esa afectación, si esa vibración está abajo del límite de alarma, abajo de ella, si quiere decir que le doy un valor de FI 1. Si esos valores de vibración de 1 y 2 por están al doble, perdón, igual que el valor de la alarma, el DFI aumenta el número 2, y así, si están a una y media veces el valor o a 2 veces el valor de la alarma, ese valor de DFI va aumentando. En este caso, el valor del pico de la velocidad de rotación y el doble de la rotación es muy pequeño, estamos abajo del valor de alarma. Quiere decir que el valor de FI es 1. Entonces, este es el otro número que ya tengo yo para meterlo a la tabla. En esa tabla ya viene el valor ARI, ¿sí? Que es 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y eso es raíz, ¿sí? Entonces, el valor ARI me da 3.16. Ahora sí, con el valor ARI yo puedo calcular la severidad específica del valor ARI que se ubica entre 3 y 5. Eso quiere decir que tengo una severidad número 3. ¿Qué quiere decir? Que tengo que programar acciones entre 30 y 45 días y tengo un riesgo alto. Entonces, esta combinación de valores de vibración, ¿sí? Con herramientas convencionales me pueden ayudar a mí, pero de esta manera me pueden ayudar a mí, ¿sí? A determinar, ¿sí? A determinar el valor de severidad y qué debo de hacer y también muy posiblemente en qué tiempo. Aunque el equipo gire a 12 revoluciones por minuto, ¿sí? Aunque el equipo dure o trabaje a 12 revoluciones por minuto. Entonces esto es lo que me dicen con herramientas convencionales, como no habían funcionado, como resultados, como no habían funcionado las dos tablas anteriores, ¿ok? De esta manera sí se pudo lograr, ¿no? Entonces, esta es una combinación de tablas de información, ¿verdad? Y esto es aplicable para cualquier velocidad hasta 7,200 revoluciones. Nosotros hemos utilizado por mucho tiempo estas tablas y nos han dado resultados cerca del 85% de los síntomas. Los hemos determinado su severidad con un gran porcentaje de certeza, como el 85% de los casos, ¿no? Y la otra técnica de la cual quería hablar, dejando las herramientas convencionales por un lado, ahora utilizando la técnica de pulsos de choque, ¿sí? Habla de cómo un transductor especial debe filtrar su señal ultrasónica en una zona de 32 kHz. Señal ultrasónica porque estamos arriba de 20 kHz. ¿Sí? Entonces, este sensor es especial que ubica su señal o su filtro. Acuérdense que dijimos filtros en los primeros minutos de la presentación. ¿Sí? Entonces, este sensor se fija en 32 kHz y ahí va y busca, ¿sí? Dos características. Una, la frecuencia natural del metal del sensor, ¿sí? Y otra, la característica específica, ¿sí? De la frecuencia natural del propio sensor, ¿sí? Entonces, une esas dos características y lo que logra detectar en esa zona son frecuencias de excitación, que son fácilmente detectables. Claro, digo fácilmente con esa metodología, ¿no? Entonces, esa es la... ¿Y quiénes son esas señales que aparecen ahí? Son las señales, ¿sí? Son las señales que vimos al principio. Las de corta duración, ¿sí? Y poca intensidad. Se ubican en 32 kHz. Ahí es donde vamos y buscamos nosotros la presencia de pulsos de choque, ¿no? Bien, ahí está la señal, ahí está una señal que al generarse un impacto, sube demasiado el impacto y luego baja inmediatamente en microsegundos y se desaparece la señal ultrasónica. Entonces, el algoritmo debe tener la capacidad, ¿sí? Eso ocurre a 32 kHz. El algoritmo debe tener la capacidad de poder detectar esa señal de tan baja intensidad y tan corta duración. Eso lo hace el algoritmo de SPM, de pulsos de choque. ¿Verdad? Y también hay un algoritmo que se parece mucho, que es el del PeakView, de la herramienta de Emerson, que también se parece mucho a este algoritmo. No son parecidos, pero no tienen casi los mismos resultados. El tema, ¿cuál es la diferencia entre SPM y PeakView? Que PeakView, la intensidad del impacto depende de la velocidad de rotación. Entonces, no es lo mismo el impacto que voy a tener yo con un rodamiento de 12 revoluciones a un impacto, aquí por ejemplo, un impacto, aquí en el pizarrón, un impacto de un equipo que gira a 1000 revoluciones, un impacto de alta frecuencia puede llegar así y desaparecer. Un impacto a un equipo que gira a 12 revoluciones puede ser eso, así. Entonces, PeakView, que es la herramienta de Emerson, es muy buena herramienta, pero va a depender, si yo le bajo la velocidad, si yo bajo la velocidad a 12 revoluciones y utilizo PeakView, la intensidad es menor, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, para SPM, puede funcionar para baja velocidad, puede funcionar para alta velocidad, sin problema, porque usa un valor, se llama un valor normalizado, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es el valor normalizado, ¿sí? Entonces, lo malo de PeakView es que a altos impactos por alta velocidad, fuertes resultados, a lo mejor 0.4 Gs, pero
Pero a bajas velocidades, peak view, pues aquí me va a dar, por ejemplo, a 1000 revoluciones 0.4, pero a 12 revoluciones a lo mejor me va a dar 0.03 Gs. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo yo puedo comparar un valor de aceleración? ¿Sí? La misma máquina, pero con diferente velocidad. Entonces, ese es el problema de las herramientas convencionales, ¿sí? Cuando cambian de velocidad, cuando son equipos de baja velocidad, comparados con un equipo de alta velocidad, ¿no? Bien, para esta máquina, ¿sí? El valor promedio decía 29 decibeles, ¿verdad? 29 decibeles de rango de severidad. El límite de alerta son 20 decibeles y el límite máximo son 35. Quiere decir que estamos más cerca del rojo, ¿no? Estamos en 29 en promedio. Eso habla de una severidad amarilla casi en rojo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una severidad de una etapa 3, generalmente una etapa 3. ¿Sí? Una etapa de severidad 3. Entonces, esta tecnología de pulsos de choque me dijo a mí, la evaluación fue hecha sin requerir tanta experiencia, ¿sí? De manera inmediata, precalculada con un algoritmo ya específico. ¿Sí? O sea, el algoritmo específico es una herramienta generada por SPM para determinar que con tal rodamiento específico, a tal velocidad específica, hay un resultado normalizado de un valor como tal. ¿Sí? Esto ya está calculado, ¿no? ¿Sí? Y aparte dice, solamente con los daños de el número de rodamiento, ¿verdad? O tamaño de rodamiento y la velocidad de trabajo de ese rodamiento. Entonces, si yo aplico SPM a estas dos velocidades con un rodamiento específico, me va a dar un valor normalizado. Por ejemplo, ¿sí? SPM dice, ¿sabes qué? A 1000 revoluciones, ¿sí? El valor normalizado es 20, ¿sí? Pero a 12 revoluciones, el valor normalizado sigue siendo 20. O puede ser un 2. Pero en relación con los impactos que va a evaluar, es un valor normalizado que significa el 20 y el 2 significan lo mismo en una tabla específica de inicio. Esa línea normalizada puede ser un 20 para 1000 o puede ser un 2. 20 para 1000 revoluciones o puede ser un 2 para 12 revoluciones. Y a partir de aquí, cualquier impacto que salga, cualquier impacto o cualquier altura de los impactos va a ser evaluada de la misma manera. ¿Me explico? Si el valor normalizado de 20 para 1000 revoluciones es lo mismo que 2 para 12 revoluciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como evalúa de manera general la metodología de pulsos de choque. No lo voy a explicar aquí como tal, pues para eso hay otro curso, ¿verdad? Pero bueno, no, pero el tema lo que quiero explicar aquí es que esta herramienta nos dice de manera clara e inmediata la severidad sin mucha experiencia. Eso lo hace el algoritmo, siempre y cuando nosotros metamos el tamaño de rodamiento y la velocidad de rotación. Y para este caso concuerda mucho con la evaluación del proceso anterior, de las 3 tablas, con una severidad intermedia, ¿no? Y aparte, SPM trae una herramienta como el sensor es Duotech, trae un acelerómetro también, nos puede dar un espectro, ¿sí? Nos puede dar un espectro de señales de aceleración como cualquier otra señal, ¿sí? Pero es una señal específica, creada del algoritmo específico de pulsos de choque. En este caso, este rodamiento no es un rodamiento convencional, ¿sí? No existe una tabla de frecuencias de fallo de la pista exterior, interior, y jaula, perdón. Se tuvo que calcular la frecuencia y se calculó con base a los datos del rodamiento y se encontró que la frecuencia del paso de bolas es alrededor de 165 ordenadas, más o menos. BCF, 165 ordenadas. ¿Sí? Y aquí el pico que está en 165 ordenadas aquí. Esta frecuencia son 165 ordenadas. Quiere decir que esta frecuencia familia que apareció aquí son la frecuencia del paso de bolas. ¿Y qué se estaba dañando? Por un problema de lubricación, claro, era un problema de lubricación. Entonces aparecía la señal a 12 revoluciones. ¿Sí? El espectro especial de pulsos de choque me daba a mí, ¿verdad? La señal de las bolas, el paso de bolas, ¿verdad? O sea, a 12 velocidad, a 12 RPM me dio un espectro con la señal específica del mecanismo deteriorado. Claro, nosotros lo calculamos aquí con los datos geométricos de rodamiento, ¿no? Pulsos de choque, ¿qué hace pulsos de choque? ¿Sí? Pues podemos revisar lo que es el tema de lubricación. La siguiente, por favor, lubricación y cómo está la lubricación. ¿Sí? Cómo la capa lubricante puede cambiar. Y también la siguiente, y cómo un impacto puede deteriorarse. Ahí está la visualización del nivel de la señal de SPM. ¿Cómo puede manifestarse? Fijen la tabla del lado derecho, el gráfico derecho, aparecen unos impactos que sobresalen. Esos impactos son los que puse aquí en el pizarrón. A partir de un valor normalizado, cualquier impacto que salga hacia arriba, ¿sí? Se evalúa de la misma manera, con un filtro específico. Así como se sabe si hay un problema en el rodamiento de severidad, un problema específico de severidad, o si hay un problema de lubricación, o si hay las dos cosas. Si la tecnología SPM puede darnos dos informaciones muy importantes: deterioro del rodamiento y condición de lubricante, ¿no? Y aquí está cómo un sensor, ¿verdad? Se debe de colocar para tratar de encontrar las ondas rápidas de 5000 metros por segundo,
¿verdad? Tratar de encontrarlas, porque son ondas elásticas que tienen muy corta duración. Tienes que estar muy cerca de la zona de carga del rodamiento, ¿ok? Aquí está, vean el gráfico de SPM. ¿Sí? Esa línea negra, la flecha negra acostada, ¿sí? En 20, es el valor normalizado. Independientemente si el equipo está a 1000 o a 12 revoluciones, ¿no? Y los impactos, las líneas negras hacia arriba, indican los impactos. En las líneas más altas indican DBM. El DBM es el nivel de severidad en la superficie del impacto como tal. El deterioro o desgaste real del rodamiento. La línea DBC indica el nivel de la capa de lubricante. Entonces, ahí me está diciendo que en cuanto a lubricante, ese rodamiento está bien, está en una zona verde, pero en cuanto a impactos de deterioro, estamos en amarillo. ¿Sí? Entonces, este algoritmo me dice fácilmente, solamente con meterle solamente el tamaño del rodamiento, que es el diámetro interior, y la velocidad de rotación. Con eso es suficiente para saber la intensidad de un problema. Tanto el problema como severidad de deterioro, como el tema de la capa de lubricante. ¿Cómo está? Entonces, es una herramienta no es nueva, ya tiene alrededor en los 60, 70 se creó, se ha ido mejorando con el tema de los procesadores de nueva generación, pero bueno, al final de cuentas sigue dando un aviso muy bueno para etapas de deterioro, en etapas iniciales, ¿no? O fallos inminentes, o fallos que no se puedan visualizar, ¿no? Bien, aquí viene un ejemplo de un rodamiento que gira 800 revoluciones. ¿Sí? Vienen los impactos, es un rodamiento que tiene 100 milímetros de diámetro, tiene impactos de 43 decibeles. Esos son los impactos totales del sonido al momento de impactar los pulsos de choque, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos 43 decibeles se evalúan con una capa específica, un límite de 20, ¿sí? Y restándolos, me da un valor específico de DBM y DBC, ¿verdad? DBM me dice que está alrededor de 20 y tantos, 23, y el DBC alrededor de 10. Quiere decir que el valor de DBM, en cuanto a los impactos de severidad, estamos arriba de 20, estamos en 23, estamos en un límite promedio tolerable, en amarillo, de severidad tolerable. Quiere decir que tienes algo de deterioro, no es tan fuerte, ¿no? Pero tienes algo de deterioro como para dar seguimiento. Y el valor de la capa de lubricante está correcto, no pasa de 20 decibeles. ¿Sí? O sea, con los valores de impacto, ojo, los impactos, lo que tú escuchas en alta frecuencia, es combinación de dos cosas. La condición del lubricante más la condición real de deterioro del metal del rodamiento. Más que no las podemos nosotros diferenciar con excepción de utilizando esta tecnología, ¿no? De SPM. SPM dice evaluar la condición mecánica y también la condición del lubricante, ¿sí? Del rodamiento. Tiene dos funciones básicas, solamente con la pura velocidad y el diámetro o tamaño del rodamiento. Suficiente con eso. Y adicionalmente puedes obtener espectros y forma de tiempo como cualquier señal normal, ¿sí? Pero es una señal procesada desde el algoritmo de SPM, ¿no? Eso da mucha ventaja para encontrar el deterioro, ¿sí? Entonces, esta tecnología junto con las tablas anteriores pueden darnos a nosotros una idea de la severidad del problema y no las tablas convencionales. Ojo, las tablas convencionales actuarían para equipos de mediana y alta velocidad, ¿verdad? Esa sería la recomendación para equipos de baja velocidad. Ya estamos por terminar, pero aquí hay varias preguntas que lejos de determinar, ojo, cualquier procesador, cualquier equipo o marca específica y cualquier herramienta que tú utilices de alta frecuencia o mediana frecuencia o ultrafrecuencia te va a determinar a ti las señales. Ya vimos ahorita cómo podemos capturar nosotros la severidad, pero siempre nos van a preguntar cuánto va a durar. ¿Cambio el rodamiento? ¿Aguanta para el fin de semana? ¿Hago las refacciones? Siempre, en todo momento que tú determinas una severidad o una recomendación, ¿sí? Esa pregunta viene antes. Y tú tienes que ser muy certero ¿para qué? Para que el cambio se haga justo antes de que se deteriore el rodamiento como tal, o la máquina se pare o deje de funcionar, ¿no? Entonces, es la pregunta que tú debes contestar, ¿no? ¿Y de qué va a depender la respuesta? La respuesta dice ahí, depende de tendencias. O sea, no nomás es la señal que adquiriste, sino que también llevar tendencias, valores de vibración contra ciertos límites de alarma. ¿De qué más va a depender? ¿Sí? Condiciones de operación, velocidad de carga, que para el algoritmo y para las tablas que vimos ahorita, pues como ya vienen diferentes velocidades, eso no es tanto problema el cambio de la velocidad, pero para herramientas convencionales de aceleración, ahí sí es un problema el cambio de velocidad, ¿ok? ¿Qué más? Fuerzas dinámicas, depende de las fuerzas dinámicas de quién, del desbalance de la desalineación que se presenta en la máquina, ¿ok? ¿Qué más? Y la experiencia del analista. Eso sobre todo, la experiencia del analista, ¿verdad? Es uno de los factores importantes por los cuales se hacen demasiados mantenimientos muy antes, con mucha antelación, o se hacen los mantenimientos una vez que ya no hay nada que hacer. ¿sí? Entonces, la idea es que podamos nosotros mezclar todas esas respuestas
y podamos nosotros dar como resultado una muy buena recomendación con tiempo y forma, ¿no? ¿Qué pasaría si no tengo la herramienta SPM? Porque se vale, pues no la tienes, que no pasa nada. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que ver lo que vamos a explicar. Tendencias. ¿Cómo están las tendencias? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Cómo están los límites adquiridos con respecto a los límites de alarma? De las tablas que tú tengas, ¿sí? Las tablas que tú tengas, ¿no? Claro, dijimos que ciertas tablas pueden aplicar para cierta velocidad y ciertas tablas ya no aplican para bajas velocidades, ¿no? ¿Qué más? Condiciones de operación. La fuerza dinámica específica de la carga, la velocidad, el desbalance, la desalineación. Eso también es muy importante. A mayor desbalance, a mayor desalineación, el rodamiento, si de por sí está dañado, tiende a deteriorarse de manera más rápida, ¿verdad? Y dice ahí, por ejemplo, la carga, capacidad fija, la C al cubo, ¿sí? La capacidad fija en kilonewtons todavía viene elevada al cubo. Entonces, eso lo hace todavía un poquito más de mayor incidencia. También depende de la carga de la máquina. Eso incide mucho en la vida del rodamiento también. ¿Qué más? Experiencia del analista es muy importante lo que acabamos de decir. Si tienes poca experiencia, bueno, vas a batallar para terminar o poder responder la pregunta esa, ¿cuánto va a durar? O si lo cambias o no. O si paras o no para hacer el reemplazo del mantenimiento. Bien, los límites de alarma están hechos para varios motivos. Dice aquí, si tienes unos buenos niveles de alarma que salen de una tabla, como los que vimos anteriormente, bueno, tienen que tener una función específica, ¿no? Ser eficientes. Tienen varias características específicas, ¿sí? Determinar los niveles, qué niveles son buenos y cuáles no son, ¿sí? Indica un patrón específico, también se está desarrollando un patrón específico de deterioro y te hace que tú seas eficiente en el diagnóstico. Que tú deseches a qué equipos vas a prestar atención y cuáles no, de manera rápida. ¿Sí? Eso hace una alarma específica, ¿no? O los límites de alarma. Y también, la pregunta es, ¿cuándo va a fallar un rodamiento? ¿Cuándo va a ser? Bueno, eso va a depender mucho, ¿verdad? ¿Sí? De que estemos ante una máquina, una máquina recién reparada, una máquina que opera bien, en fin. ¿Sí? Entonces, hay varias características que nosotros tenemos que pensar o ver. Si estamos actuando ante una máquina reparada, nueva, si estamos actuando, por ejemplo, si hay un cambio específico en las tendencias, si el cambio es importante, el valor de vibración cambió demasiado en un porcentaje elevado. Todo ese tipo de situaciones hay que ver el contexto específico y eso hace difícil el diagnóstico, la severidad. ¿Sí? En cambio, con la tecnología de SPM y con las tres tablas que vimos anteriormente, podemos determinar, aunque sea en una sola medición, la severidad. De otra manera, tenemos que tener varias condiciones importantes que tomar en cuenta aquí, ¿no? Como los cambios en las tendencias. Siguiente. Bien. Otro factor importante es la programación de la medición, ¿sí? No todos los sistemas están preparados para poderse programar de manera eficiente, pero hay factores importantes como las unidades en que voy a trabajar, el valor global que yo adquirí de la vibración, ¿qué más? Las condiciones físicas del equipo, ¿sí? O sea, la capacidad física del equipo, cómo es el equipo como tal, ¿sí? Los rangos de frecuencia mínima, los rangos de frecuencia máxima, los filtros envolventes de modulados PIC-VIVO SPM, ¿sí? Los límites inferiores específicos, ¿sí? De los filtros, límite superior del filtro también, ¿sí? El tiempo de medición de la forma de onda, el factor cresta de la forma de onda, las unidades de aceleración que deben ser evaluadas en una máquina, ¿sí? Aunque sea de baja velocidad. En todo momento nos han dicho nosotros que el desplazamiento es bueno para ver cosas a baja velocidad o a baja frecuencia. Aquí vamos un poquito al revés. Tendremos nosotros que utilizar la herramienta de aceleración para evitar el fenómeno que se llama como roll-off, que es la integración de la señal, y es contaminación con skylobe de la señal. Y esto dificulta demasiado los valores de vibración de baja frecuencia. Estamos acostumbrados a utilizar un sensor de 500,000 volts y medir en velocidad, ¿sí? Y nos da espectros que no sirven para nada, porque nos meten mucho skylobe. Ese skylobe se llama roll-off. Entonces, para evitar eso, mejor haz mediciones en aceleración. Y ya en el software tú haces la integración de la señal, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tienen que tomarse en cuenta para hacer una buena medición de equipos de baja velocidad. De baja velocidad. Forma de tiempo, dice aquí, ver cuando menos de 5 a 8 giros completos, el tiempo específico. Si un equipo gira 12 revoluciones, ¿cuánto tiempo tarda dar una vuelta? ¿Cuánto tiempo va a tardar mi medición? Debo yo poder lograr ver 5 o 8 giros completos, ¿verdad? ¿Y cómo calculo el tiempo de medición? Bueno, divido el número de líneas, ¿sí? Sobre la frecuencia máxima en hertz. Con eso tengo el tiempo específico para que me debe durar una medición. Y yo quiero 5 vueltas. Entonces, todo eso es importante para ver problemas de baja velocidad. Ojo, esto es importante siempre, pero conforme la máquina va aumentando de velocidad, sí, es más fácil utilizar esta programación, pero mientras la máquina va bajando de velocidad, es más complicado utilizar este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, si estás capacitado para hacer todo esto, ya llevas mucho de gane para obtener de perdida las señales donde tú puedas ver las frecuencias y las amplitudes, y ahora sí llevarlas esas a una tabla de severidad. Entonces, lo primero, antes de ir a una tabla de severidad, yo tuve que haber visto cualquier situación de esas, los que son 6, 7, 8 puntos importantes ahí para yo poder tomar una buena medición.
No sé si tengan alguna pregunta, ya se nos pasó el tiempo, no sé qué tiempo llevamos, ¿cuánto vamos? Vamos a pasar a las preguntas. ¿Tiene alguien una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Julio. Oye, Inge, muchas gracias por el curso, muy bueno. Tengo duda con las diferentes marcas de rodamientos, ¿tienen diferentes frecuencias? O sea, ¿tú metes datos de diferentes frecuencias o realmente son las mismas? Ok, pregunta Julio a distancia que si las diferentes marcas de rodamientos tienen diferentes frecuencias. Ojo, a lo mejor las frecuencias específicas de pista exterior, interior, bolas y jaula, no depende de la marca, depende del diseño, depende de la geometría del rodamiento. Esa es una cosa. La señal ultrasónica de 32 kHz es independiente de la marca. Eso depende del metal. El metal con que está hecho el rodamiento, que casi todos los metales son muy similares, ¿sí? Y depende también de la frecuencia natural del sensor, ¿verdad? Que ubique esa frecuencia, ¿sí? Los sensores, los específicos para alta frecuencia y ultrafrecuencia, sobre todo ultrasónicos, traen una señal de excitación en 32 kHz, que coincide con la frecuencia natural de los metales generalmente, ¿verdad? Entonces las técnicas ultrasónicas se basan de ese pequeño detallito, de que su sensor resuena esa frecuencia, y como esas frecuencias se presentan las de metales a 32 kHz, bueno, se cumple una frecuencia excitadora y encuentras tú un filtro en esa zona, pues lo único que hace es nomás captar la señal de manera fácil, ¿no? Entonces, no sé si se respondió la duda, ¿sí? Gracias, Gerardo, sí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Miren, esto no es un curso, solamente fue una plática, ¿eh? Fue un cafecito aquí que ni me lo tomé. Déjenme, traguito, permítanme. Es algo muy rápido, en una hora no podemos ver mucho de esto, pero se trata de que ustedes tengan más o menos una idea de qué pueden hacer con equipos de baja velocidad. Tenemos otro webinar cada mes, un jueves, no me acuerdo, la fecha, 10 de agosto, algo así, con otro tema, y así vamos a estar teniendo uno cada mes, ¿verdad? También tenemos este se va a tratar de, con los pies en la tierra, qué tan importante es la repetitividad en la toma de datos. Son temas teóricos que todo analista tiene que conocer, sobre todo de categoría nivel 1, ¿no? Este es el próximo webinar, 10 de agosto a las 4 de la tarde. Bueno, tenemos un calendario de los próximos 6 meses de entrenamiento. Curso de alineación, tenemos un curso de alineación avanzado en julio. Perdón, coplas normales de julio. En agosto tenemos un curso de alineación avanzado, que está muy bueno ese, el 14, 15, 16 de agosto, porque es avanzado, es sacarle provecho al equipo láser, a todo lo que te da el láser, sacarle provecho, el 120%, 170% del uso y función del láser, ¿no? Tenemos también curso de falla de rodamientos y engranes. Ese curso también está bien. Vamos a hablar un poquito más de lo que vimos aquí, un curso avanzado de rodamientos y engranes, certificación categoría 2, categoría 1, categoría 3, balanceo dinámico y termografía. Lo que tenemos para el próximo semestre, ¿verdad? Si estamos a la orden, ahí la gente de entrenamiento puede atenderlo sin problema. Ahí vienen las fechas específicas. Este curso que viene aquí es el de agosto, curso avanzado de alineación. Viene muy bueno para gente que ya alinea y usa su láser, sacarle el 110% o más, ¿sí? Dice aquí, vamos a ver pata suave. No qué es pata suave, sino cómo contrarrestarla y cómo detectarla de manera fácil y rápida, ¿sí? La metodología de 3 puntos, ¿sí? ¿En qué se basa esa metodología de 3 puntos? El método EFD, rápido, fácil y que se pueda hacer, ¿sí? Con miras de que tú seas mucho más eficiente en la alineación. Vamos a ver cómo hacer los movimientos y los desplazamientos de la máquina, cómo algunas técnicas de cómo levantar, cómo ajustar los movimientos que se necesitan para alinear. Vamos a ver la dinámica y factor térmico, muy importante factor térmico, cómo compensar factor térmico. ¿Sí? Vamos a ver tren de máquinas, cómo se puede evaluar un tren de máquinas, o sea, a partir de 2 máquinas en adelante, motor, reductor, compresor, por ejemplo. ¿Sí? Ya lejos de un simple acople, ya tenemos 2 acoples o más. ¿Cómo trabajar con ese tipo de sistemas? Y utilizar el láser. Ojo, aquí podemos utilizar el reloj también, pero aquí supone que la gente que va a entrar a ese curso ya sabe alinear y ya tiene experiencia, entonces vamos a ayudarles a ustedes a generar más rapidez y eficiencia en tu alineación, ¿no? Y vamos a ver, se le da DS3, se le da el DST de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se le da un diploma de acreditación y se le da el acceso al Congreso de Jumpstart de Mobius Institute, que va a ser aquí en Monterrey, en México, el tercer día. Vamos a poder entrar al Congreso, es un Congreso internacional, ya van incluido en el costo. El curso es de 2 días, 15, 16, y el día 17 de agosto usted ya tiene la entrada gratis a ese seminario de Mobius Institute. Va a haber grandes conferencias ahí. Ahí voy a estar yo también, dándoles guerra también, ahí voy a estar, ¿verdad? Ahí los esperamos, ¿no? Este curso, yo recomiendo mucho este curso porque van a aprender demasiado. Y bueno, la siguiente, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Esperamos verlos en el siguiente
el siguiente mes y por ahí vamos a estar ahí aventando a veces algunos casos reales en el Facebook, en el LinkedIn, que por ahí me regañan porque me meto mucho a eso, ¿verdad? Por ahí, si vemos algunos casos que puedan servir a ustedes, con todo gusto, ¿no? Y estamos para servirles cualquier cosa. A la orden tienen mi correo, si no, el departamento de entrenamiento les puede dar idea. Ahí están los teléfonos de la oficina, estamos en Monterrey. Cualquier cosa, muchas gracias.